Dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús comenzaba su ministerio, tenía 30 años, comenzaba su ministerio aquí en la tierra, su ministerio evangelístico, comenzaba a trabajar y empezó a juntar su equipo de trabajo. Quería juntar a los 12 discípulos para enseñarles y buscaba, hay distintas personas. En un momento se va allí a la orilla, se encuentra acá con Pedro y lo llama. Estaba Jacobo, que era socio, estaba Juan, que era socio de Pedro porque eran pescadores. Ellos eran pescadores que salían todos los días a trabajar, todos los días a ganarse su peso, todos los días ir a navegar para traer el alimento, el sustento para su hogar. Acá estaban los socios, Pedro, Juan y Jacobo, como cantábamos antes, en mi época, Pedro, Juan y Jacobo en el barco, allá en el inmenso mar. Bueno, lo que tenemos años de la escuelita y pobres las maestras que nos tenían que soportar, pero cantábamos este tipo de coros, este tipo de canciones. Y acá Jesús lo llama a Pedro y dice, leíamos que también lo llama a Andrés, a su hermano. Estaban echando redes, eran pescadores, dice, y Jesús le dice, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombre. Lo llama a Pedro junto a su hermano, pero lo que quiero referirme es a Pedro, que los llama y le dice, Pedro, estás trabajando, sabés pescar, sabés echar las redes, sabés de dónde viene el viento, sabés navegar, tenés experiencia, sos un experimentado marinero, pero así como vos pescás, así como vos te preparás, como, bueno, no sé, como los pescadores que miran la luna, cómo va a estar, que si hay luna llena se te mueren los peces. No sé, tienen todas esas cosas. No es simple. Hay que ver los vientos, hay que ver las corrientes. El que sabe, sabe. Y el que no va y tira la caña en la orilla o saca mojarrita. Pero ellos eran experimentados pescadores. Entonces Jesús dice, este me va a servir, este va a ser bueno. Lo que él sabe hacer, lo va a hacer para mí. Va a ser un pescador de hombres. Y va a estar predicando el Evangelio, llevando el Evangelio. Lo busca, lo convoca y así fue convocando Jesús. Uno estaba cobrando impuestos, y agarró, lo llamó, le dice, ¿para qué voy? No, vení acá, seguime. Y así fue como muchos le fueron siguiendo. Iba armando su selección, iba armando su equipo. Era un director técnico, Jesús, que iba eligiendo a cada uno en su categoría. Los iba eligiendo para el trabajo que él quería, para su puesto dentro del ministerio, ¿no? Si lo llevamos a la parte deportiva. Jesús iba eligiendo a la gente. Busca acá a Pedro. Hay otro pasaje que dice en Mateo 14, 28, 31. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En este pasaje me habla de que Jesús le dice a los muchachos, bueno, vayan, yo después voy. ¿Y en qué vas a venir? Bueno, y Jesús iba caminando por el agua, no tenía problema, no necesitaba puente, ni Zárate Brazolaro, ni el Puente Victoria, él caminaba por el agua y llegaba a los discípulos y los ve Pedro y dice, si sos vos, que yo pueda caminar también. Bueno, vení, le dice Jesús, y empieza a caminar, pero en un momento empieza a ver las olas, empieza a ver que está solo y empieza a hundirse. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le dice. Quiero hacer énfasis acá a las características un poco de Pedro. Un experimentado pescador, un experimentado en la navegación, pero era un hombre sencillo, del vulgo, dice en algún momento, lo presenta como, ¿cómo? No son del vulgo esto, no son de los lugares cercanos a las orillas, no son de esas personas. Era sencillo, era generoso, a veces era impulsivo, a veces arriesgado.
hacía deportes de alto riesgo, caminaba por el agua. Impetuoso, por ahí inestable, por allá atrás. Medio débil en oportunidades. En otras lo vemos como que era un entusiasta, un atrevido, un obstinado también. Formaba parte del círculo íntimo de Jesús. Formaba parte, como decimos ahora, como se escucha decir, de la mesa chica, donde se cocina todo allí, en la cocina chica, ahí donde se preparan todos los planes de trabajo, donde se hace todo. Ahí estaba Pedro, en el círculo íntimo de Jesús. Pero pensá, si no tenés un poquito de generoso, si no tenés un poquito de impulsivo, arriesgado, impetuoso, inestable a veces, medio débil, pastor, líder de célula, ¿por qué no me ora? Encargado de departamento, ore por mí porque no ando bien, estoy medio por allá abajo, necesito oración, encargado de grupos de células, encargado de ministerios de tal o cual ministerio, ora por mí, no me siento bien, estoy medio depre, la situación, lo que me está pasando, ora por mí. Pero tal vez tenemos un poquito de esto, de ser atrevidos, obstinados, de ser esos impulsivos, esos arrancados verdes a veces, ¿no? Pero ahí estaba Pedro. Nos hemos identificado tal vez con Pedro. En cuántas situaciones que tenemos que resolver nos identificamos con Pedro. En este momento Pedro le dice: Jesús, si sos vos que pueda ir, vení. Y empieza a caminar. Claro, se hundió, fallaste. Pero vos caminaste por el agua. Caminaste por el agua, salvo que tenga hielo. Salvo que esté todo congelado. Pero ¿te atreves a caminar por el agua? Este es un flojito, poca fe. Fíjate qué malo que sos, pero ¿caminaste por el agua? Claro, vemos el derrotado, el que se hundía, pero no vemos el hombre de fe que caminaba por el agua, que se atrevió, que se arriesgó. ¿Cuántas veces tenemos que arriesgarnos en el Señor? ¿Cuántas veces sentimos que hay alguien que necesita una oración? Sentimos que hay alguien que nos está necesitando y por ahí no damos ese paso. Y si no se sana, y si no me hace caso, y si no me escucha, y si... Y por eso no lo intentamos. Por las dudas, por miedo al fracaso, no lo intentamos. Pero que realmente podamos tomar ejemplo de esto y ser arriesgados, ser audaces, ser obstinados a veces y creer que Dios nos va a usar, creer que el Señor tiene un propósito para tu vida, creer que en las manos del Señor podemos hacer cosas aún sobrenaturales. Hay otro pasaje que está en Mateo 16, desde el 14 vamos a leer. Mateo 16, 14. Dice, ellos dijeron unos, porque Jesús les pregunta, ¿quién les dice la gente que soy yo? Y le dice, unos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que sos Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ahí estaba Pedro, dando respuesta. Ahí estaba Pedro, diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, ¿qué le dice? Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en el cielo. Mi Padre que está en el cielo te reveló que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mi Padre te dio revelación. Mi Padre te lo mostró. Dios te lo mostró, el Espíritu Santo te lo mostró. ¿Cuántas veces has recibido revelación de parte de Dios? ¿Cuántas veces Dios te habló al corazón? ¿Cuántas veces Dios te ministró a tu vida? ¿Cuántas veces el Señor te dijo, anda a visitar a aquella persona, anda a llevarle 1 kilo de yerba, 1 kilo de azúcar, anda, hace esto o hace el otro? ¿Cuántas veces Dios te habló, Dios te ministró, querido hermano? ¿Cuántas veces Dios te envió a orar por una persona que está en la iglesia? Y a veces no sabemos qué hacer. Solamente tenés que ser obediente, ir y hablar. Mi Padre
El Padre que está en el cielo, Él te lo reveló, Él te lo mostró, Él te lo dijo. El Dios grande y poderoso te habló. Vemos acá a Pedro, una persona sensible a lo espiritual, una persona sensible a las cosas sobrenaturales, una persona con revelación del cielo, tenía conocimiento espiritual. El Padre se lo reveló. Una persona que recibía lo espiritual, que recibía los dones. Una persona espiritual era. Como tal vez lo seas vos, como puede ser cada uno de nosotros. Qué bueno que es ser sensible a lo que Dios nos manda. A veces es como que decimos, bueno, ¿y si me va mal? ¿Y cuál es el problema? Si te manda Dios, ¿cuál es el problema que te vaya mal? Y si voy y le golpeo la casa y le digo, mira, vengo a orar por vos, y me cierra la puerta y no me deja que ore, ¿y cuál es el problema? Te volvés y no le orás. Orás en tu casa, Dios tendrá su propósito, Dios tendrá su forma de obrar. Pero ¿cuántas veces te ha pasado que has estado con alguna persona aquí en la iglesia o fuera de la iglesia y te has parado y has bendecido a esa persona y estaba necesitando, o has abrazado nada más, abrazado a una persona y la has saludado? Y después te dice, ¿cuánto necesitaba ese abrazo? ¿Cuánto necesitaba que me abrazaras? ¿Cuánto necesitaba que alguien me dé un abrazo? Que alguien venga y me salude. ¿Cuánto necesitaba eso? Cuando no la pasamos bien, cuando todo nos parece que se nos cae encima, un abrazo es fundamental. Un abrazo, estar ahí. Dice que nosotros somos las manos extendidas de Jesús acá en la tierra. Cuando estás abrazando, el que está abrazando es Jesús. Cuando estás orando, cuando estás bendiciendo, lo estás haciendo en el nombre de Jesús. ¿Y cuántas personas hay que se sienten bendecidas, restauradas por la mano del Señor que les toca? Queridos hermanos, es importante que seamos sensibles y que hagamos lo que Dios nos pide en este tiempo. Querida iglesia, tenemos que movilizarnos, tenemos que transmitir el amor de Dios, tenemos que ser las manos cariñosas de Jesús. La gente hoy en día, hoy estábamos en casa y me decía mi hija, bueno, veníamos hablando con mi esposa de que había toda una cola para votar y viene una persona y se le pone ahí frente a la urna. Y dice, ¿hay una cola? Sí, señor, hay una cola, empezaron todos los otros, pero la señora se puso ahí como que quería ser la primera. ¿Cuántas veces te pasa que vas a cargar nafta y alguien se te metió adelante o estás en la cola y se te metieron antes y tenés esas cosas? Bueno, déjala pasar. Tal vez esté apurado, necesite. ¿Cuántas veces te tocan bocina y vos no entendés por qué te tocan bocina? ¿Cuántas veces te pasan esas cosas? Pero sabés, querido hermano, que no estamos para juzgar, no estamos para condenar, estamos para bendecir. La gente quiere escuchar que hay alguien que le va a discutir, que hay alguien que le va a estar creando conflicto. Pero lo bueno es saber que nosotros estamos para bendecir a esas personas. Por eso te digo que cuando abras tu boca sea para bendecir, sea para edificar, sea para consolar, sea para restaurar. Queridos hermanos, tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere sobre nuestras vidas. Hay otro hecho de Pedro. Estamos viendo la película de Pedro en esta noche y hay un pasaje, Juan 18:10. Juan 18:10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, le desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Jesús iba a ser entregado. A Jesús lo iban a entregar y estaban allí los discípulos y aparecieron todos los soldados armados como que iban a buscar al peor delincuente. Iban todos armados hasta los dientes a buscar a Jesús. Y acá, ahí nomás, estaba Pedro, desenvainó la espada y le cortó la oreja a uno. Ahí estaba el arrebatado
ahí estaba Oscar, ahí estaba el que muchas veces ese arrebato que tenemos, que queremos hacer justicia con nuestras manos propias, que queremos enseguida decir, no, esto no es así. No importan los medios, no importa el método, pero no lo van a tocar al maestro. Ahí estábamos nosotros con nuestro impulso, con nuestras agresiones a veces, con nuestras cosas que queremos hacer justicia propia. ¿Cuántas veces nos viene el pensamiento de decir, bueno, ¿por qué no lo hace desaparecer el Señor a este, a aquella, al otro? Cuando vemos tanta injusticia, decimos, ¿qué hacemos acá? ¿Por qué no hay otra salida, no hay otras leyes? Pero queridos hermanos, tenemos que ser personas que estamos para bendecir, para edificar, para consolar. Nuestro propósito en la tierra es afectar a las personas que están a nuestro alrededor, que están en nuestra sociedad. Nuestro propósito es mostrar el amor de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Tomó la oreja, no sé si le puso la gotita que le hizo, pero le devolvió la oreja. Le puso la oreja de vuelta a Malco y le dice, no, Pedro, así no es. Así no es, Pedro, no es con tu fuerza, no es con tu espada, no es con tu arrebato, no es como con tu impulso. No es así. Le devolvió la oreja y era de otra manera. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer esa justicia? ¿Cuántas veces nosotros estamos en lugar de Pedro? Y a veces lo condenamos a Pedro, pero este arrebatado que le cortó la oreja. No sé qué hubiéramos hecho nosotros ahí, en el lugar de los discípulos. Pero Pedro, fíjese que llegó a cortar la oreja a una persona que venía ahí. ¿Qué podía hacer él con una espada contra todo un ejército que lo venía a rodear? Venía todo un ejército muy armado. ¿Qué podía hacer Pedro? Mucho no podía hacer. No era esto de las películas que uno mata a 1000, a 2000 y tiene armamentos y ametralladoras y de todo, tiene esas bombas, granadas para poder hacer que no quede nadie. No, Pedro acá cometió un error. Y pensá cuántas veces cometiste errores, cuántas veces por impulsivo hablaste de más, cuántas veces por impulsivo cometiste errores, cuántas veces has metido la pata a decir, ¿por qué no me callé? ¿Por qué no me quedé callado? Bueno, tengo que aprender a no ser así. Tengo que aprender a no ser así. Pero bueno, no todo es malo en la vida de Pedro, ¿no? Porque Pedro, fíjense que él llegó a negar a Jesús. Jesús le dice, Pedro, fuiste seleccionado para ser zarandeado. Te van a dar una viaba, vas a ser probado, pero yo ya he rogado al Padre para que no caigas, para que tu fe no decaiga, para que no te quedes en el camino. No, Señor, eso es para el otro, para el que está a mi lado. Eso es para el que está atrás, pero no para mí. Yo nunca te voy a fallar. Yo nunca te voy a fallar. Yo no. Los otros pueden ser, son medios debiluchos. Aquel, aquella, la otra, la de más atrás, la de allá. Puede ser, pero yo jamás te voy a fallar, Señor. De buenas a primeras, dice que estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, esto es Marcos 14:66, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo, tú estabas también con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no lo conozco. ¿Cómo no lo conoce? Ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. La criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no lo conozco a ese hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces, y pensando en esto, lloraba. Señor, yo no te voy a fallar. Señor, yo no voy a volver atrás. Señor, yo no soy de aquellos que vuelven atrás. Yo no soy de fallarte. Yo no soy de cometer pecado. Señor, yo no soy de esos debiluchos. Señor, yo nunca te voy a fallar. Nunca voy a dejar el ministerio. Nunca voy a dejar el servicio. Nunca voy a dejar de congregarme. Yo voy a estar siempre en la iglesia. Voy a estar siempre cuando me necesiten. Yo ahí voy a estar. Ahí voy a estar. Ese era el mensaje que nos decía Pedro.
Tal vez el mensaje nuestro. Señor, yo no, Marcelo, no te voy a fallar. Marcelo, no, pastora Azucena, quédese tranquila que no le voy a fallar, yo no voy a estar hablando, yo no voy a estar haciendo esto o el otro, no me voy a quedar. Mirá que vas a ser zarandeado, mirá que vas a pasar prueba. Claro, cuando todo está bien, sí, decimos, sí, está todo bien, ¿viste? Pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen los problemas, cuando falta el dinero, cuando falta la salud, cuando hay problemas familiares, cuando hay problemas laborales, ahí te quiero ver. Yo no te voy a fallar. Mirá, Pedro, yo he orado para que vos permanezcas. Y Pedro, que compartía la mesa chica, que vio los milagros, que caminó por el agua. Pedro que vio los milagros, alimentar a los 5.000, alimentar a los 4.000, que vio montones de cosas sobrenaturales, que tuvo revelación del Padre, una persona espiritual, una persona que vivía cotidianamente todo el tiempo al lado de Jesús. Todo el tiempo al lado de Jesús. Imagínate todos los días caminando al lado de Jesús. No tenés tiempo para pensar en el pecado, no tenés tiempo para pensar en la envidia, en el odio, en el engaño, no tenés tiempo para nada, porque estás todo el día con Jesús de acá para allá, haciendo el bien, bendiciendo, sanando, dándole de comer, haciendo lo que el Señor te estaba pidiendo. No había lugar para otra cosa. Y llega un momento que dice, no lo conozco. Empezó a maldecir. No sé de qué me están hablando. Epa, ¿cómo? ¿Cómo, Oscar? Si me dijiste que no me ibas a fallar. ¿Cómo, Oscar? Dijiste que podía contar con vos. Y ahora me decís que no me conocés. Con tus hechos lo negás. Con tus labios estás confesando que no me conocés. Con tus actitudes. Mirá, por la forma que tenés de hablar, vos estabas con Jesús. Por la forma que tenés de hablar, lo reconoce. Y él empezó a maldecir. A maldecir. No lo conozco, no sé nada. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que tu mejor amigo, aquel que estaba todos los días con vos, aquel que participaba de muchas cosas, de reuniones semanales, de oración, aquel que participaba muchas cosas, aquel que te enseñó, aquel que estaba a tu lado, llegue un momento que no te conozca, que maldiga el momento de haberte conocido. Qué tremendo, ¿no? De esta persona que dijo que iba a servir al Señor, que iba a estar todos los días, que iba a estar siguiendo al Señor, siguiendo al Maestro, le niegue. No lo conozco. Maldecía. No sé quién es este. Dice que después salió y lloró amargamente. Jesús después se le aparece, Jesús así en la playa, resucitado, y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, vos sabés que te amo. Bueno, vuelve a arrepentirse, vuelve a ser una nueva persona, vuelve a buscar de Dios, vuelve a buscar de las manos cariñosas de Jesús, se arrepiente, se vuelve a Dios y Dios le perdona, le da una nueva oportunidad. Y ese Pedro que puede ser cualquiera de nosotros en esta noche, ese Pedro que puede ser ese como la onda del mar que sube, que baja, ese Pedro que puede ser el inestable, ese Pedro el arrebatado, ese Pedro puede ser cualquiera de nosotros. Yo creo que hay muchos que nos estamos identificando con este Pedro, pero ese Pedro, cuando Jesús se fue, Jesús le dijo, muchachos, yo me tengo que ir, yo voy a morir, yo no voy a estar más, pero yo no los voy a dejar solo. Va a venir el Espíritu Santo. ¿Pero qué es eso? No sabemos qué es. Va a venir el Espíritu Santo. ¿Qué es eso del Espíritu Santo? Es el Consolador, es el que va a estar con ustedes todos los días. Yo no puedo estar todos los días con todos ustedes en todos los lugares, pero va a venir el Consolador que va a estar con ustedes todos los días. Él los va a guiar a toda la verdad. Él los va a guiar al Padre. Él les va a ayudar a tener una vida direccionada. Va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes y van a ser transformados, van a ser cambiados y Él los va a guiar todos los días y va a estar con todos ustedes. Yo puedo estar en un lugar,
Yo puedo estar en una ciudad, pero va a venir el Espíritu Santo que va a estar todos los días. El Espíritu Santo va a estar cuando te vayas de acá a tu casa, mañana cuando estés en la escuela, cuando estés en el trabajo, cuando estés en el lugar donde estés, en la fábrica, cuando estés mañana pagando los impuestos, haciendo trabajo. El Espíritu Santo va a estar con vos. Entonces Jesús le decía, es necesario que yo me vaya porque tiene que venir el Espíritu Santo. Yo no puedo estar en todos los lugares, pero el Espíritu Santo sí, y Él los va a guiar a toda la verdad. Y dice en el libro de los Hechos 2, del 1 al 4, dice, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Jesús le dice, yo me voy, pero quédense acá, estén juntos. Y se quedaron allí. Y en un momento vino allí la presencia del Espíritu Santo como un viento recio y le empezó a impartir nuevas lenguas y empezó a trabajar con ellos y empezó a llenarlos de una vida espiritual, dándoles allí el sello de nuevas lenguas. El Espíritu Santo vino sobre los discípulos, vino sobre los que estaban ahí, sobre la congregación, eran 120 en ese lugar. Descendió el fuego del Señor y les repartió lenguas para que ellos hablasen. Fueron investidos de poder, dice. Fueron investidos de poder. Hoy hablamos de poder y vemos que todo el mundo quiere poder. Poder para demostrar, poder para tener autoridad, poder para destruir, poder para gobernar, poder para hacer ciertas cosas. Vemos que la gente está buscando el poder. Lo vemos a través de las películas que nos hablan de todos los superpoderosos, ¿no? Que quieren gobernar, que quieren manejar, que quieren hacer todas las cosas. Pero queridos hermanos, yo quiero decirte que nosotros somos parte de esa iglesia que el Señor les dijo que esperemos ser llenos del Espíritu Santo, ser investidos de poder. Y eso es algo que tenés que buscar, el poder del Espíritu Santo, la llenura del Señor, la llenura del poder de Dios para tu vida. No es para que demostres que hablas en lengua, no es para que demostres que sos súper espiritual, no es para que demostres que sos más que el otro, no. Es para cumplir un propósito acá en la tierra, para ser de testigos en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, en el vecindario, en la ciudad. Es para que des testimonio del Padre, es para que glorifiques el nombre del Señor, es para que pongas el nombre de Dios en alto. Dice acá, van a ser investidos de poder, van a ser llenos de la presencia del Señor. Y saben que ahí estaba Pedro, y Pedro fue lleno de la presencia del Señor. Ese débil, ese inestable, ese arrebatado, ese obstinado, fue lleno de la presencia del Señor. Y cuando fue lleno de la presencia del Señor, ahí nomás agarró en un momento y se puso en pie y da su primer discurso. En el 2.14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitasen en Jerusalén, esto sea notorio, oí mis palabras. Y empieza a predicar y a predicar y a predicar. Le habla de la palabra de Oseas, le habla de Daniel, le habla del poder de Dios. Pero ¿saben qué? Cuando terminó de predicar, hizo un llamado y se convirtieron como 5.000 personas. 5.000 personas se convirtieron por un llamado que hizo, porque habló ungido por el poder del Espíritu Santo. Era Pedro, el que cortaba oreja, el que se hundía en el agua, el que tenía sus debilidades, el que tenía sus conflictos. Era Pedro el pescador, Pedro del vulgo, Pedro el sencillo, pero era Pedro ungido por el poder del Espíritu Santo. Y una vida transformada y ungida por el poder del Espíritu Santo puede estar en el trabajo, en la escuela, en todo lugar, y puede estar abriendo sus labios y afectando a las personas. Porque no es Pedro el que está hablando, no es Juan, no es Oscar, no es Héctor, no es Azucena, sino que es el Espíritu Santo que pone palabras en nosotros para poder llegar, para poder estar haciendo la obra del Señor. ¿Saben qué? Usted puede hablar con una persona todo el día y esa persona, si el Espíritu Santo
Santo no está ahí y no lo convence de pecado, esa persona nunca se va a dar cuenta que es un pecador. El único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Usted puede hablar y es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hablar, tenemos que poner el nombre del Señor en alto, tenemos que afectar, mostrar nuestras acciones, mostrar nuestro vocabulario de paz, nuestro vocabulario que bendice. Tenemos que mostrar el direccionamiento de parte de Dios, pero es el Espíritu Santo el que hace la obra. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Es el Espíritu Santo que toca a las personas. Es el Espíritu Santo que se glorifica cuando su pueblo comienza a hablar y exaltar el nombre del Señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser voceros del Espíritu Santo, pero es necesario tenerlo, es necesario recibirlo. ¿Qué pasó con Pedro después que recibió el bautismo en el Espíritu Santo? Dice, iba entrando al templo, iba a la iglesia, nació en 526, y entra ahí, había uno parado allí y le dice, estaba con Juan, mirá, no tenemos nada para darte, pero lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesús levántate y anda. Y esa persona empezó a entrar saltando al templo. Esa persona comenzó a alabar. Pasaba Pedro y ¿saben? Que ponían a los enfermos, los sacaban a la vereda cuando iba a pasar Pedro porque la sombra de Pedro los iba a sanar. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! No solamente que oraba por los enfermos y se sanaban, sino que su sombra era portadora de gloria, era portadora de poder. Él mostraba el amor de Dios, ese inestable, el que se hundía, el pescador que por ahí era allá del vulgo, de la orilla, aquel que lo tenemos en menos, que ni sabe hablar. Esa persona con el poder del Espíritu Santo cambiaba vida, transformaba vida y hacía milagros y prodigios. Y cualquiera de nosotros con la plenitud del Espíritu Santo podemos hacer lo mismo. Tenemos que afectar, tenemos que bendecir, tenemos que poner el nombre del Señor en alto y Él se encarga de traer convicción de pecado. Él se encarga de añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Estaba Pedro en un momento cuando vienen dos a decir, acá tenemos la ofrenda, vendimos una casa, les dice, y acá tenemos, dice, bueno, y Pedro le dice, no, están mintiendo, no es, la vendieron por más la casa, Ananías y Zafira. ¿Qué pasó? Le estaban mintiendo. Y Pedro tenía el Espíritu Santo y recibió y se dio cuenta. ¿De quién era la casa? De Ananías y Zafira. ¿De quién era la plata? De Ananías y Zafira. Pero mintieron. Y se fulminaron. Que no venga acá el espíritu ese porque nos quedamos la mitad. Nos fulmina la mitad. No, pero es una mentirita piadosa. No, exagero un poquito, pero no tanto. Querido hermano, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Ese Pedro que a veces lo vemos ahí como que estaba de acá para allá deambulando, estaba preso, lo meten preso por predicar la palabra. ¿Y saben qué? Tenía allí 4 grupos de 4 que lo custodiaban. Vinieron los ángeles y lo sacaron afuera. Tremendo. Tremendo la vida de Pedro, pero fue cuando le dio lugar al poder del Espíritu Santo para que transformara su vida. Le dio lugar al Señor para que lo cambiara y lo invistiera de poder. Empezó a hacer las cosas para la gloria del Señor. Empezó a poner el nombre del Señor en alto. Hay veces decimos, pero ¿cuándo me va a hacer caso esta? ¿Cuándo va a venir a la iglesia? Queridos hermanos, podemos seguir insistiendo, invitando y hablando todo lo que querramos. Si el Espíritu Santo no interviene, no hay convicción de pecados. Por eso que es necesario que tengamos la investidura. Podemos seguir a Jesús, como muchos de nosotros. Podemos también trabajar en la iglesia. Podemos estar en los operativos Mejor es Dar, trabajando con calor, pasando hambre, estando allí con la gente, afectando a los distintos barrios. Podemos haber visto milagros sobrenaturales, como veíamos estos días hace poquito acá. Veíamos milagros sobrenaturales en el PUM, vimos cómo Dios movía su mano de milagro, de poder, cómo se movía en forma sobrenatural. Podemos ayudar al necesitado, podemos estar orando por las personas, tener conocimiento bíblico, podemos tener el IET completo, podemos estar haciendo el IB, algunos del Instituto Bíblico Río de la Plata, podemos tener mucha capacitación, venir todos los jueves, no faltar nunca, capacitarnos. Y eso está bien y está muy bien.
Porque es necesario que nos capacitemos en la palabra. Es necesario que busquemos del Señor y estemos preparados para el tiempo cuando el Señor nos va a usar. Pero sobre todas las cosas, ¿saben qué? Aparte de todo eso, hay algo más, que es buscar la llenura del Espíritu Santo. Hay algo más que nos está faltando la parte de la unción. Podemos haber recibido revelaciones, podemos haber dado palabras proféticas, podemos haber dado palabras de ciencia, podemos haber sido usados por el Señor, pero nos está faltando el toque y la unción del Señor, nos está faltando la llenura del Señor en todo momento. Por eso, para tener una vida estable, es necesario estar llenos del poder del Espíritu Santo. Es necesario buscar de Dios en todo momento. Es necesario ir a sus pies cada día y pedirle al Señor que nos llene, que nos dé de su bendición, que nos dé de su renuevo, que nos dé de su poder y de su gloria. Yo no sé cómo estás viviendo, yo no sé cuántos estudios tenés, yo no sé cómo es tu vida en tu relación con la célula, con el ministerio, lo que estás haciendo, pero sí sé una cosa, que es para la iglesia la llenura del poder del Espíritu Santo. Es para nosotros, queridos hermanos. Tal vez estamos sirviendo al Señor algunos por años, trabajando, pero vieron que hay momentos que si vas de viaje, si vas en un vehículo, en un momento tiene que parar y tiene que volver a cargar combustible, porque no es andar y andar y andar, sino que hay un momento que hay que llenar el tanque, hay que cargar el combustible para poder seguir andando. Es necesario que pares un poquito, que pares en el parador, te tomes un tiempo y busques la plenitud del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Yo le voy a pedir a los músicos que vayan pasando. Vamos a estar teniendo un tiempo de oración. Vamos a estar buscando del Señor por un momento. Vamos a estar pidiendo al Espíritu Santo que llene nuestras vidas, que traiga transformación a nuestras vidas. Queridos hermanos, no se trata de palabras, sino se trata de hechos. Se trata de poder. Y el poder es dado de parte del cielo. Es dado de parte de Dios. Es mucho más fácil cuando tenemos el poder del Espíritu Santo. Es mucho más fácil cuando andamos con el poder del Espíritu Santo, porque nos da estabilidad, porque nos ayuda a manejarnos, porque nos ayuda a saber cómo andar. Es necesario andar en el poder del Espíritu Santo. Oh, ponete de pie por un momento.